Bueno, como ustedes saben, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, que ya es muy famoso aquí en la Argentina, viene interviniendo en el mercado de cambio argentino mediante la compra de pesos para evitar una disparada del dólar antes de las elecciones. O sea, están a full invirtiendo en Milei de una manera estrepitosa. Por otro lado, ya cerró un acuerdo de swap de 20.000 millones de dólares, esto es el cambio de monedas, y esta semana anunció que está intentando que un nuevo fondo privado invierta en el país una cifra similar. Así que estamos hablando de unos 40.000 millones de mangos que vendrían después de las elecciones, además de la guita que están poniendo en el mercado cambiario local. Con lo cual, bueno, la apuesta es absoluta en que gane este loco chiflado que tenemos como presidente. Para hablar de este tema y de la tendencia endeudadora que tiene la derecha nacional, estamos en comunicación con Bruno Napoli. Él es docente, investigador, especializado en historia económica y derechos humanos, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Igualmente, un gustazo enorme poder charlar contigo. A ver, esta postura endeudadora y entreguista de la derecha nacional forma parte de la dictadura del capital financiero. Me refiero a un libro que acabás de editar, que sos vos uno de los que lo escribió o el autor original del libro. Quisiera un poco que me redondees esta idea de por qué la derecha nacional termina siendo funcional a los intereses de Estados Unidos permanentemente, ¿no? Bueno, ahí tenés dos preguntas en una. Primero, la tendencia endeudadora es una forma de sujeción de los cuerpos soberanos, tanto individuales, es decir, de los ciudadanos, como de la soberanía de un país. Si vos estás permanentemente en deuda, ya estás atado. Cuando a veces se piensa, ¿qué hay a cambio de este dinero? Bueno, en principio, la sujeción de tu soberanía, con lo cual mucho más no te pueden pedir. Ojo, te pueden pedir más y te pueden sacar más. El acreedor, en una situación de quebranto como la que está la Argentina, te puede sacar lo que quieras, pero partamos de la base que ya con ponerte o 20.000 o 40.000 millones de dólares te tiene atado de por vida. Con lo cual esa es la primera cuestión. Digo, esto es, la deuda funciona como un espacio de condicionamiento de tu gestoridad económica. ¿Qué vas a hacer ahora que estás endeudado? Bueno, lo que vos me pidas. Bueno, en principio pagarme. En principio vivir solo para pagarme. Claro. Eso ya es un montón. Con lo cual la pregunta de qué piden a cambio, y sería una pregunta inútil. Realmente sería una pregunta inútil. Obviamente que va a haber más cosas a cambio, pero la primera ya es muy dolorosa y muy preocupante, porque sin comparar la economía de un país con una economía familiar, cuando vos estás endeudado, no se puede comparar, la economía de un país con la economía familiar no se compara. Obvio, claro. Pero para pensarlo, claro, eso es una barbaridad, es una mentira que dicen los economistas para mentir. No, y comparaban también con una empresa, ¿no? También. No, por favor, es totalmente distinto. Claro. Digo, las condiciones de una empresa que tiene un objetivo claro, que tiene una sola producción de bienes o servicios o lo que haga, no se compara con la economía de un país donde hay millones de personas que tienen deseos económicos, que quieren hacer cosas, que quieren progresar o no importa eso, pero que aparte la racionalidad ya no existe. Digo, los economistas liberales sobre todo parten de la racionalidad económica en las decisiones de los individuos. Por Dios, juegan los deseos. Claro. Y si hay algo irracional son los deseos, con lo cual es incomparable con una empresa, con una familia. Pero pensaba en esto, la situación de sujeción a la que vos quedás indefenso y en quebranto ante una deuda, bueno, multiplicalo por 46 millones y además multiplicalo por un montón de bienes y servicios que produce tu país y que están solo a merced de pagar una deuda. Con lo cual, bueno, es una situación complicada. O sea que ya estamos endeudados y entregados en términos políticos ya desde el gobierno de Macri, entonces. Mucho antes. Vos lo relacionaste con mi libro La dictadura del capital financiero. Exacto. Yo ahí en bueno, el libro claro. lo que detallo es cómo a finales de los 70 el gobierno militar de la dictadura, de la última dictadura en la Argentina, ocupó los espacios centrales de la economía, Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Banco Central, Banco Nación, Comisión Nacional de Valores, con timberos, es decir, con tecnócratas, financistas y banqueros para cambiar el formato de acumulación de la Argentina. ¿Qué quiere decir esto?
venías de una Argentina industrial que produce bienes y servicios, es decir, que no es una economía primaria, no se dedica solo a vender granos y carnes, sino que le agregó tanto valor a esos granos y a esas carnes que termina vendiéndole al mundo más de lo que le compra. Dólares genuinos, trabajo genuino y estable. La dictadura, con estos tecnócratas y financistas en los puestos claves de la economía, Ministerio de Economía, Banco Central, Banco Nación, Comisión de Valores, cambiaron esa lógica a partir de cambiar las leyes principales, muchas de las cuales siguen vigentes, 400, entre ellas las más importantes, la Ley de Entidades Financieras, que regula todo nuestro sistema financiero, y cambiaron la estructura burocrática del Estado. Y a vos esto no te suena raro porque es lo que está pasando ahora. Están cambiando las leyes y están cambiando la estructura burocrática del Estado para que estos timberos financistas puedan entrar y salir del Estado, están en la actividad privada, van a la función pública, vuelven a la actividad privada y siempre negocios para sus amigos. Esto pasó en la dictadura, pasó en los 80, pasó en los 90, pasó en los 2000, se profundizó con Macri. Bueno, se profundizó en realidad con el menemismo, con Macri y ahora nuevamente. Es un loop, es una historia, lo que yo digo en el libro, es una historia circular, ¿no? Exacto, porque recién me nombraban a Krieger Bacena, ¿no? Uno de los economistas. ¿De qué periodo fue este? Porque yo te iba a nombrar a Martínez Dios, Cavallo, Roque Fernández, Sturzenegger, López Murphy, Prat Gay, Doug Hoffner, Luis Caputo y Milei, que es la misma lógica. Por eso Krieger Bacena es anterior, ¿no?, a la dictadura. Muy anterior. Exacto, bueno. Videla, Menem, De la Rúa, Macri y Milei, o sea, un común denominador en donde jamás hicieron nada distinto a lo que implica la desaparición de los conceptos doctrinales del peronismo, por ejemplo, independencia económica, soberanía política y justicia social. Absolutamente siempre quisieron destruir eso y a eso apuntó siempre toda esta historia. A tal extremo, como vos también lo aclarás, que jamás de los jamases se derogó, por ejemplo, la ley de entidades financieras, ¿no?, que es de la dictadura. Así que quisiera que redondees un poco eso. Hay 3 leyes fundamentales de Cámpora en el 73, que es la ley de centralización de depósitos, la ley de inversiones extranjeras y entidades financieras. 3 leyes fundamentales del 73 que ponen un coto muy fuerte al poder de los bancos, porque centralizan todos los depósitos en el Banco Central, con lo cual le dan poder de fuego al Banco Central, le dan reservas al Banco Central, porque hay algo muy particular del capitalismo. Cuando vos le preguntás a un banco cuál es su capital, un banco te dice patrimonio neto negativo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Y no, el dinero no es nuestro, el dinero es de los ahorristas. Ah, mira qué gauchito que sos, ¿y por qué le cobras lo que querés? Claro. ¿Y por qué le cobras un montón de guita? ¿Por tenerla, la plata de los ahorristas? Y después por prestársela a otro cobras más todavía. Y si se atrasan en algún pago le cobras, o sea que con plata que no es tuya haces unos negocios fabulosos y fundís a un montón de empresas. Entonces el Banco Central en el 73 centralizó todos esos depósitos. Dijo, la plata no es de ustedes, los ahorristas. Bueno, entonces el ahorro nacional lo maneja el Banco Central y redistribuye en créditos productivos ese dinero. La segunda era inversiones extranjeras. No pueden ingresar en áreas claves. Año 73, no pueden ingresar en áreas claves: salud, educación, seguro, seguridad nacional. Si vienen, se tienen que quedar 5 años, no pueden girar utilidades, acá les vamos a dar un alto rendimiento, y nada de estoy pagando préstamos al exterior, porque generalmente se pagan a ustedes mismos, entonces, y ahí disimulan el giro de utilidades. Y la tercera, las entidades financieras. La dictadura de Videla Martínez Dios, y digo Videla Martínez Dios porque Videla era un liberal que defendió a Martínez Dios incluso ante los cimbronazos de su gobierno. En el 78 se le quiebra el gobierno a Videla, se van 6 militares de alto rango de los principales puestos del gobierno en disidencia con Martínez Dios, y él lo sostiene a Martínez Dios. Saca la centralización de depósitos, es decir, le devuelve toda la plata a los bancos, vacía al Banco Central. El Banco Central empieza a endeudarse. Cambia la ley de inversiones extranjeras. Cualquier inversor extranjero puede venir acá en igualdad de condiciones con el capital local, hacer lo que quiera e irse. Y establece la ley de entidades financieras, que todavía está vigente, que su único objetivo era concentrar el capital en muy pocas manos. Y el ejemplo es claro. En el año 75 había 110 bancos para 23 millones de habitantes. Claro. Hoy hay 60 bancos, la mitad, para 46 millones de habitantes. ¿Y eso qué significa? Que se concentró el capital en pocas manos. Era el objetivo de la ley. Claro, si vos tenés 110 bancos para 23 millones de habitantes
y pasaron 50 años, ahora tenés el doble de habitantes, es decir que tenés una población económicamente activa de casi 20 millones, Sí. 20 millones de cuentas sueldo, 5 millones de cuentas a la vista, otros tantos millones de cajas de ahorro, de cuentas corrientes, de plazo fijo en pesos. Bueno, todo eso se concentró en 60 bancos, en la mitad de lo que había hace 50 años, para el doble de personas. Se concentró el capital en muy, muy, muy poquitas manos. Y de esos 60 bancos, los 10 principales son los que manejan todo, ¿no? Obvio. Entonces, cuando vos no industrializás tu país, que del 83 para acá ningún gobierno industrializó la Argentina realmente, es decir, no le agregó valor a su producto primario, cada vez que necesitas dólares, ¿a dónde vas? Al sistema financiero, a esos poquitos bancos que son los que te prestan. Y ahí estás endeudándote. Pasaste de 6.000 millones de dólares hace 50 años a 472.000 millones de dólares de deuda ahora. Bueno, digo, a las pruebas me remito, ¿no? Cuando vos tenés un país industrial tenés dólares genuinos, porque vos le vendés al mundo más de lo que le comprás. Cuando vos no tenés industria y no producís los suficientes bienes y servicios, ni siquiera para tu mercado interno, cada vez que te quedás sin dólares, ¿a dónde vas? Al sistema financiero. Y los gobiernos hacen eso. Ahora, cuando vos hiciste esta investigación, ¿no? Que te debe haber llevado unos cuantos años, me imagino que el sabor amargo que te debe haber quedado es importante, ¿no? Porque me da la sensación de que no hay posibilidad de salir adelante con este esquema que jamás cambia. Fue bastante difícil, me trajo problemas de presión serios, tenés razón en eso, porque lo que ves es la repetición constante. Yo en la última es frustrante, lo que vos te estás contando, es frustrante, o sea, no hay espacio nacional y popular que venga ya con una deuda de esta característica que pueda hacer algo para cómo sacás a un país con una deuda que supera los 400.000 millones de dólares. Es algo aberrante. Bueno, primero hay que revisar la deuda. Sí, hay obvio. Un trabajo de Alejandro Olmos padre, que desde el año 82 ya denunció los negociados de deuda, y en el fallo de Ballesteros del 2000 quedó demostrado que la deuda es totalmente ilegítima e ilegal. Son autopréstamos, cuentas truchas. Vos sí que hay que hacer una auditoría general de la deuda. Sí, eso está claro, Pero ¿a cuánto la podés reducir de 400.000? Ponele a 100.000. ¿Qué sé yo? Pero seguro. Claro. Pero seguro. Por eso cuando Néstor Kirchner negocia, se planta con los fondos y le dicen, miren muchachos, ¿cuánto es que le debemos? 100, le vamos a pagar 30, y todos dicen, por supuesto, si ya es un montón. Pero a eso voy, es un montón más de lo que corresponde. Pero todos, el 97% de los acreedores le dijeron que sí, Quedó ese 3% rebelde que después te hizo un juicio de Nueva York y después Macri le pagó todo. Y después Macri les pagó todo, que era una fortuna lo que les pagó. Pero por eso digo, y no sirvió para nada. Es un problema grave. ¿Para pagarle qué hizo? Pero además, para pagarle qué hizo, pidió deuda. Ah, mirá qué vivo que sos. Es bárbaro. ¿Entendés a lo que voy? O sea, es frustrante porque cada vez que vienen estos tipos, refuerzan lo que ya hicieron antes y endeudan más al país, y la idea es que nunca salgamos adelante. O sea, son antipatria, son antiargentinos. Y la verdad que no, a mí me pone tan mal como a vos, pero yo no hice esa investigación, así que yo creo que lo hubiera abandonado mucho tiempo antes que vos, seguramente. Que vos no la abandonaste, en definitiva, vos lo hiciste, pero te enfermaste. Lo que quiero decir es frustrante esta situación, o sea, porque no hay salida así. Pero hay que ver también un punto con el que vos comenzaste esta conversación, que es, vos dijiste la derecha, yo diría la casta empresarial, ¿no? Pues uno se queja mucho de la casta política, que es cierto que es una casta viviendo bastante lejos de lo que nos pasa a todos, a las personas de a pie, y eso es cierto. Pero hay una casta judicial y una casta empresarial muy depredadora que apoya a este tipo de gobiernos con un objetivo. Los empresarios argentinos saben que ganan plata con el peronismo, eso la tienen clara. Porque crece el mercado interno, porque pueden vender más, porque tienen un montón de posibilidades de subsidios para poder producir más, porque cuando les va mal, hasta las grandes automotoras, el peronismo va y las salva, para salvar los puestos de trabajo, como hicieron los diferentes gobiernos. Hasta al menos el propio Alberto, en plena pandemia, les pagó los sueldos a todos los laburantes de las empresas privadas, ellos la timbiaron. La verdad que fue una vergüenza todo lo que pasó. Ellos saben eso. Ahora, cuando llega un gobierno como el de Macri, como el de Milei,
vos decís, ¿por qué lo apoyan con esa vehemencia? ¿Por qué? Porque hay un sueño húmedo de los empresarios que el resto de Latinoamérica ya lo pasó y nosotros por suerte no, que es que hay una cantidad de derechos de los trabajadores, a pesar de lo que el menemismo hizo con el trabajo, que lo destruyó y lo dejó precario, pero hay cosas que no se pueden obviar. Y el sueño de los empresarios es terminar de tener a los empleados como esclavos. Ya no es negociar en una paritaria un aumento de sueldo, sino cuántos latigazos te puedo dar si llegas tarde. Ese es el sueño de los tipos, porque si no, no entenderías cómo perdiendo plata apoyaste a Macri y después le soltaste la mano cuando viste que no logró domenear, como se dice comúnmente, sí, domesticar a los trabajadores y no terminaste con las jubilaciones. Con Macri, con Milei pasó lo mismo. Al principio era Paolo Roca diciendo esta es la oportunidad del milagro. Para ellos el milagro es terminar con indemnizaciones, vacaciones pagas, las jubilaciones, esos aportes jubilatorios que odian hacer. Es terminar con cualquier tipo de derecho, pero aparte lo dicen abiertamente y como ahora ven que no lo va a lograr, ya le empiezan a soltar la mano. Sí. Es una cosa impresionante. Entonces tenemos que comprender eso también, que los empresarios argentinos, los grandes empresarios, son una casta que quieren que vos seas un maldito esclavo, nada más, no quieren otra cosa. Después sí ganar plata. Entonces, porque si no, no entenderías cómo apoyan gobiernos en los que pierden plata. No, y eso sigue... que en realidad no, para mí sigue siendo frustrante esto que me decís, porque vos sabés que se viene la robótica a un nivel tecnológico impresionante y que van a terminar reemplazando a los humanos. Ya se está dando en China, por ejemplo. Así que su deseo se va a terminar cumpliendo, a la larga o a la corta, ¿viste? Entonces se viene un problema grave en términos laborales también. No, está bien, pero ahí tenés una discusión interesante desde hace muchísimos años y sobre todo en los 90. En los 70 se empezó a dar y al final no se cumplió. En los 70 ya se discutía que los robots iban a reemplazar a los humanos. No solamente no nos reemplazaron, sino que nos permitieron a nosotros inventarnos trabajos nuevos. Por ejemplo, alguien tiene que mantenerlos, alguien tiene que prender la luz, alguien tiene que arreglarlos, alguien tiene que mantenerlos. Claro. Hay que hacer los chips, hay que hacer las partes. Entonces se inventaron trabajos nuevos. El ser humano siempre va a estar con eso. Vos podés hacer un pozo con la mano. Si a vos te dan una pala, vos lo haces con la pala. Eso es tecnología y a vos no te reemplazó. Es verdad. Vos el pozo, es así, la tecnología sería la pala, no el robot sería la pala. Hablando de eso, la palabra robot, vos sabés que es una palabra checa. Claro. Exactamente, es una palabra checa de los años 20, inventada por la ciencia ficción, pero que en checo quiere decir esclavo o trabajo servil, servidumbre. Vos ves ahora el avance de un montón de formas tecnológicas y sin embargo las formas de trabajo se van adaptando y sofisticando para hacer un mantenimiento de eso, porque finalmente somos los seres humanos los que construimos todo, e incluso esas máquinas que cuando tienen que construir también se acaban, se les acaba la pila, se les acaba la batería, se rompen. Bueno, entonces los humanos siguen siendo esenciales para el trabajo. El punto es, por eso la pelea de estos empresarios, de decir, por favor, hagan finalmente la flexibilización laboral de un trabajo que ya está recontra flexibilizado. Hace pocos días hablaba con una chica que fue a pedir trabajo a día. Le ofrecieron 6 días a la semana, 9 horas por día, multitareas, desde repositora a cajera y después la limpieza, más quedarse una hora más. Un franco rotativo a elección del jefe, que generalmente es en la semana, no los fines de semana. Un domingo en casa, faltó que diga. No, claro, sin sábado y domingo. Nunca son sábado y domingo los francos. Claro. Sueldo final, 470.000 pesos y a prueba por 6 meses. Bueno. Eso ya es flexibilización laboral. Claro, y eso está desde los 90. El menemismo hizo algo tremendo con el mercado laboral, que es dejarlo precario para siempre. De los 90 para acá, el trabajo en Argentina, la mitad es precario, la mitad es irregular, mal llamado negro. Totalmente. De los 90 para acá. Bruno. ¿Vos que hay un libro de Martínez Dios? Sí, perdón. No, decime eso y ya vamos terminando. Hay un libro de Martínez Dios que se llama 15 años después, que está publicado en la red, está liberado en la red. Es un bodoque bastante pesado de leer, pero es interesante, lo publica en los 90. Y él celebra todas las políticas de Menem porque dice, por fin llegó alguien que termina mi tarea. Bueno, no lo voy a leer, me quedo con ese resumen que hiciste. Queda tranquilo, no quiero hacerme más mala sangre. No lo leas, es una semana, hoy tomate un vino, anda al cine, mirá una película. Bruno, ha sido un gustazo enorme charlar con vos, es la primera vez que hablamos, así que seguramente te vamos a tener en cuenta para otras ocasiones. Así que bueno, muchísimas gracias por esta charla y nos estamos reencontrando o cruzando en cualquier momento.
Para mí también fue un placer hablar contigo, muy amable y muy franca la charla, así que muchísimas gracias a vos y a tu equipo. Abrazo grande, muy amable. Bueno, ustedes lo escucharon, era Bruno Napoli, docente e investigador especializado